Hay muertos todos los días, el sistema de salud está colapsado. La participación en una elección copiosa llega a ser del 60% y cuando no lo es está por debajo del 50%. Jerry, también se va a definir el próximo año la Cámara de Diputados Federal, es decir, la mayoría, ¿no? A ver, aquí tienen estudios, ¿cómo van? Nos hemos concentrado en la Ciudad de México y en Nuevo León para las alcaldías y medir la evaluación de los gobiernos y las gubernaturas. Hay casos como Milpalta que tiene por arriba del 50% de simpatía morena, y casos como la Miguel Hidalgo que está competido y están casi en un empate técnico. Buenas tardes, este es su programa Punto de Quiebre. Estamos con Marisela Allende. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mari. Hola Roberto, ¿bien y tú? Muy bien. Y Jerry, Gerardo Leal, ¿cómo estás? De la empresa Factométrica, empresa demoscópica. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Mari. Hola, buenas Gusto tardes en Gerardo. conocerte, Gerardo. A ver, Gerardo hace el favor de mandarnos cada mes encuestas sobre cómo se perfilan las elecciones del próximo año. Gerardo, ¿cuántas gubernaturas se van a definir el próximo año? Son 17 estados los que eligen gobernador para este año, 2027. Perfecto. Ahora, lo que yo he visto, de acuerdo a las cifras de Factométrica, es que Morena va a arrasar. Solamente tiene peligro de perder Morena, Aguascalientes, Querétaro y Campeche, donde tiene empate técnico con el Movimiento Ciudadano, mientras que en Querétaro y en Aguascalientes va adelante el PAN. Pero en Guanajuato, el gobierno panista va muy adelante Morena. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? En parte, sí, efectivamente, Aguascalientes y Querétaro, pues tiene una ventaja por encima de los 40 puntos el PAN, y en Campeche, contrario a eso, está en un empate técnico con MC, entonces está peleado, y Guanajuato tiene procesos locales, tiene alcaldías, pero no tiene gobernatura. Entonces, pues sí, yo creo que una llamada de atención para que paren las antenas, porque en preferencia, pues ahora sí está competido, entonces tienen que fortalecerse el PAN para cuando le toque la gubernatura sostenerla, ¿no? Entonces, el próximo año no se define la gubernatura de Morena, de Guanajuato, perdón. Sí, correcto, en Guanajuato no hay gubernatura, pero sí es una llamada de atención porque podrían perder algunas de las importantes ciudades que pues les dan fortaleza, ¿no? Mari, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, bueno, preguntar, ¿por qué crees que se deba esto? ¿Qué tendrían que hacer? ¿O es por el hartazgo social? Eh, digo, hay varios puntos. Uno, que les ha funcionado muy bien los programas sociales, particularmente los que llegan directamente al beneficiario y de manera económica, o sea, las becas, las pensiones para adultos mayores. Te digo, porque la misma gente lo manifiesta como un logro, como un beneficio que antes no tenían. Entonces eso pues les crea una base muy sólida de simpatía, independientemente de que en otras áreas de amplia necesidad no se cubran o tengan alguna deficiencia, esta que la viven directamente, pues yo creo que ha funcionado bien. Y también creo que en la oposición, o sea, aunque ha hecho su esfuerzo, creo que lo está haciendo desde una postura de crítica al gobierno en vez de oferta de mejor gobierno. O sea, la gente no se suma a la crítica al gobierno como se podría sumar a mejores ofertas de políticas públicas. Por decir un ejemplo, si se dijera que se va a fortalecer estos programas sociales, pero para la gente que realmente lo necesita, pues mucha gente lo aplaudiría. A lo mejor diría, qué bueno que se lo quiten a quienes no lo requieren y no lo fortalezcan a los verdaderamente más necesitados, pero no hay propuestas que enganchen al elector, solamente hay críticas que tienden al rechazo, ¿no? Claro, yo sí, es, es Yo correcto. estoy poco menos que impactado, ¿no?
Es decir, retomo la pregunta que hizo Maricela. A ver, hay muertos todos los días, el sistema de salud está colapsado, la gobernadora de Baja California, Marina, se lleva de mentadas de madre y de todo eso con Bonilla, el anterior, ¿no? Que dice que le va a romper la madre. Al mismo tiempo, hay casos, por ejemplo, de la Dan Augusto, ¿no? Escandalosa, que digamos que tenía el narco ahí como su secretario de Seguridad Pública. Entonces, vamos, a lo que voy es esto. ¿Cómo es posible? Vamos, porque en teoría habría un caldo de cultivo suficiente para que la oposición tuviera mejores resultados. La corrupción o supuesta corrupción de los hijos de Andrés Manuel, ¿no? Los escándalos de muchos gobernadores de Morena, Sinaloa, Michoacán, ¿no? Con el movimiento del sombrero, ¿no? Que matan la matanza de periodistas, ¿no? Que nos matan y se graba y no pasa nada y todo eso. Y sin embargo, vamos, la gente no ve todo esto o a la gente con tal de recibir sus programas sociales le vale madre o simplemente lo que tú mencionas, ¿no? La gente sopesa, ¿no? Es decir, la difícil situación actual con lo que había antes y dice, bueno, a lo mejor tengo 1,000 pesos que me dan que antes no me daban y que los ojetes del PRI y del PAN no me van a dar, ¿no? Porque no lo daban, ¿no? ¿A qué se atribuye esto? Que la difícil situación económica de seguridad, de salud del país parece no reflejarse en las urnas. Bueno, eh, realmente es un comportamiento natural de los electores, digo, en general en todo el mundo, pero creo que bueno, en México a lo mejor se acentúa algunas cosas, pero pues es normal que hay una disociación de las personas a la política. Eh, Sienten que con el puro voto, esa es su participación y vuelve cada 3 años a ejercerlo. Entonces, digo, y eso, de ejemplo, pues el que la participación en una elección copiosa llega a ser del 60% y cuando no lo es, está por debajo del 50%. Entonces te habla de Wow. toda esa parte que no participa, eh, eh, cómo ejerce ese derecho o cómo elige a sus gobernantes. Entonces, digo, pero es normal, son estándares que se dan en todo el mundo, pero la estrategia de mercadotecnia electoral o la calidad de los candidatos en cuanto a liderazgo y de identidad no se logra. Una oposición debiera tender a ser más democrática, más abierta en sus estructuras. Entonces, siento que tiene los espacios la oposición, pero no se da, o sea, no se da el fenómeno de liderazgos porque luego no los dejan. Prefiere los partidos de oposición a nivel local, a veces se convierten en camarillas y prefieren ser segunda fuerza, de alguna forma obtiene algunos beneficios, que ceder o pelear por un triunfo que les puede costar que ese nuevo liderazgo tome el control del partido y pierdan lo que tenían en sus manos, ¿no? Entonces, digo, hay una realidad política muy triste de la vida de partidos, no es no es generalidad, sino ocurre y luego hay cambios y se arrebatan en los liderazgos. Entonces, pues es complejo, tiene que darse eh, con un liderazgo nacional o liderazgos locales que rompen el esquema y logra, hay muchos casos como que logra un candidato de oposición surgir de muy poco nivel de aceptación, crecer, porque efectivamente tiene un liderazgo que suma, que atrae a la gente desde el discurso, las propuestas y crear lealtades en los electores, ¿no? Jerry, también se va a definir el próximo año la Cámara de Diputados Federal, es decir, la mayoría, ¿no? A ver, aquí tienen estudios, ¿cómo van? Ya, no, ahí no hemos hecho una encuesta nacional propiamente para la Cámara, pero considerando los resultados que se dan en los estados, que bueno, la pregunta es, ¿con qué partido simpatiza? No estamos preguntando por quién votaría, pero sí se ve en comparativa
con hace 6 años, que ya esa fuerza de Morena se empieza a debilitar, puede haber una fracción que hay un desencanto, entonces lo que sí se puede vislumbrar es que puedan perder la mayoría, y ese es el caminito político que luego a la oposición le funciona, ¿no? Pueden condicionar. O sea, sería factible que Morena perdiera la mayoría calificada. Sí, pero ya ves que la mayoría calificada la alcanzó con empujando y 55%. sí, sí, bueno, perdón, la mayoría, sí, bueno, la mayoría del 51 sí puede perderla, eh, si la oposición de manera estratégica postula en los distritos y no usa estos distritos como consuelo para quienes retire de participaciones. Entonces, sí hay una posibilidad. También porque los que ahorita se ve una armonía porque todos los aspirantes están en posibilidades de ser candidatos. Cuando les llegue su realidad y les digan quién sí, quién no, si no logra tener ahí el tacto para sumarlos y que la oposición no los coopte, digo, alguno que otro liderazgo local, y ahí es donde puede ser que por ahí se encamine la estrategia de la oposición. ¿Hay alguna encuesta? ¿Ya han hecho estudios en Puebla, en el estado de Puebla, en Puebla capital? No hemos hecho, teníamos en puerta uno para la alcaldía, pero estamos por resolverlo. Nosotros nos hemos concentrado en la Ciudad de México, y en Nuevo León para las alcaldías y medir la evaluación de los gobiernos y las gubernaturas. Y ahorita ya que estamos esperando que termine el mundial y que se elijan los candidatos a gobernador para empezar a abrirnos un poquito a ciudades como Puebla, y algunas otras capitales. Son 12 alcaldías en la Ciudad de México. ¿Ahorita cómo van? Eh, las alcaldías tienen esa característica que han sido competidas y con historial de transición de partidos. Ha habido alternancia. A diferencia de Nuevo León, que hay una constante, gobierna el mismo partido por varios periodos, en la capital hay algunos que están digo, que perdieron el PAN y ahora lo que los ganó Morena puede volverlos a perder, o sea, están en una condición Pues, ¿cómo competitiva. van? Entre los 12, ¿cuántos lleva ventaja Morena y cuántos la oposición? Eh, Digo, son 16 que de ahí tenemos seguros o fuertes, cuatro el PAN, o, 6 Morena y los otros 6 en competencia. ¿En Y dónde más o man, menos, ¿cuál es el porcentaje por el que se llevan el PAN y Morena? Eh, en, en- en- bueno, en la Ciudad de México apenas hicimos una primera medición. eh, ahí varía entre capitales, pero hay casos como Milpalta que tiene por arriba del 50% de simpatía morena, y casos como la Miguel Hidalgo que está competido y están casi en un empate técnico. Entonces, varía y como tienen poblaciones distintas, pues digo, no podemos hablar de un global, pero sí, cada municipio tiene cada alcaldía su situación particular. Ok. en qué alcaldías va adelante el PAN de la Ciudad de México? Mira, ahorita tengo los resultados de los estados, pero las alcaldías que recuerdo están Miguel Hidalgo, Coyoacán, eh, Cuauhtémoc, no recuerdo la cuarta, pero sí, digo, cierta ventaja, pero sí, no son tan marcadas como se da en otros municipios.
o en el caso de las gubernaturas. O sea, también creo que el trabajo de Clara Brugada ha afectado esa fortaleza que tenía Morena. Clara Brugada le ha quitado votos, le quita votos a Morena. Y digo, es una lectura que tenemos porque sí sale mal calificada, digo, en comparación con los demás gobernadores, el jefe de gobierno sale baja. A ver, Mencionabas a los estados, perdón, mencionabas a los estados. ¿Cómo están los estados? Por ejemplo, el Estado de México con Delfina. Ahora, nos ha salido con buena calificación, andan en el 66%, que bueno, dentro del ranking ha tenido sus altibajos, pero ahorita ya tiene un periodo de varios meses rondando el 60% o superándolo. Tlaxcala, Lorena Cuella. Híjole, lo que te decía es que traía lo electoral, traía las de gobernador electorales. Ahí va. A ver, Jerry, si tuvieras que hacer, si Alito Moreno, Maines o el dirigente del PAN, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Jorge Romero o alguno de Jorge esos, ¿no? Romero. Te contratara para darles un curso, para una plática, algo, sobre cómo levantar sus números, porque, por ejemplo, el PRI está en el hoyo, está muy mal. Inclusive de las tres que mandaste hoy, Campeche, Aguascalientes y Quintana Roo, solamente medio es competitivo en Quintana Roo, no, en Campeche, donde gobernó Alito, en los demás está muerto, está abajo del Movimiento Ciudadano. ¿Qué les recomendarías a la oposición? Primero, la oposición tendría que aliarse, a lo mejor no PRI o PAN, sino PAN y Movimiento Ciudadano. Sí, digo, creo que es diferente la situación, digo, por la pregunta que haces, diferente en el caso del PRI y el PAN. Como que el PAN sigue teniendo una aceptación ciudadana eh, relativamente más favorable, más rescatable, si lograra digo, intercambiar el discurso, abrirse a algunos personajes. Y en cambio el PRI sí necesita una renovación más profunda desde el cambio de dirigente. Digo, creo que sí, sí, tanto por los hechos como lo logró vender también Morena en su momento, el que Alito se reeligiera, conserve el control del partido, algunos priistas se retiraran, pues ya lo dejó muy hundido y sí requiere una renovación de cuadros, que se viera una verdadera transformación y apertura a nuevas generaciones o nuevos perfiles. Y en cambio el PAN, a lo mejor retomar un poco su, su, eh, sus principios, hacerlos más presentes en su discurso. Y efectivamente, una alianza con MC sí le vendría bien al PAN, pero no una alianza del PAN con el PRI, porque pues, más vale ahorita fortalecerse. Digo, es una opinión personal en base a la lectura de las encuestas, pero el PAN digo, pueden volver a crecer y fortalecerse, pero en lo individual sí les fue muy criticado y muy señalado esa alianza, porque no solamente el aliarse por proyectos, sino el aliarse en acuerdos con algunos otros intereses, muchos que hubo desde gobiernos con el gobierno federal o la Cámara entre partidos para sacar iniciativas presidenciales y las reformas de las pasadas administraciones, ¿no? Bien, Gerardo Leal, director de Factométrica. A ver, una pregunta. Em, Claudia Sheinbaum, el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum, ¿está bien calificada ella o está bien calificado su gobierno? Ok. Eh, en la encuesta que hemos realizado, que ahorita se suspendió por el Mundial porque no se iban a tener resultados, pero la tendencia
Y hay una diferencia en una pregunta que hacemos, que efectivamente es puntos que se califican de la presidenta y puntos del gobierno, y ambos estaban saliendo eh, cercanos a los 70. La imagen, lo tuvimos en la capacidad de respuesta a los ataques internacionales y ciertas posturas. eh, o sea, ambos salían bien calificados, pero salía mejor calificada su imagen que el gobierno. Creo que yo tenía un 72 y el gobierno 68. Tiene mejor imagen la presidenta que su gobierno. Sí, Ahora, eh, una alianza MC-PAN le serviría a ambos. Por ejemplo, si lo hicieran en Campeche, sería, aunque en Campeche el PAN tiene una presencia ínfima, nunca ha gobernado, pero por ejemplo, de acuerdo a las encuestas, los 5 o 6 puntitos que lleva arriba que lleva el PAN le servirían de mucho a Movimiento Ciudadano, ¿no? sí, correcto. O sea, debe ser una alianza muy estratégica en decir dónde van con un solo candidato. Digo, y algo que han procurado en alianzas pasadas, tanto PRI, PAN, que era ambos sacaban candidato, pero uno sacaba un candidato más débil, que bueno, lo ideal es que sean alianzas formales, validadas por su Comité Nacional y registradas ante el organismo electoral, pero sí, definitivamente, sí fortalece, porque esa es una estrategia finalmente que al partido dominante le funciona, tener dividida el voto con más opciones. Entonces, quien ya no está con ellos, bueno, no se va exclusivamente con la oposición, sino se va con alguna opción, entonces eso pues debilita ese voto que se pierde, lo diluye, ¿no? Es- Mi querido Jerry, mencionaste al principio algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ven ustedes los números, las encuestas, la demoscopía, liderazgo, es decir, algún liderazgo tan fuerte tanto en Morena como en PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, Verde, Ecologista y todos los 400 partidos políticos que hay en este país? ¿Hay líderes, hay liderazgos fuertes? yo, yo creo que sí, digo, no me gustaría dar mi opinión en cuanto a personajes en particular, pero sí siento que los hay. eh, y luego a veces internamente se da algún conflicto en que los frenan un poco en cuanto a permitirles destacar, o no reciben el respaldo del propio partido. Eh, y también pasa que gente capaz, como, o sea, que a lo mejor está abocada a la empresa o a la academia y que sí tiene un liderazgo, dice, pues, no quiere tener el desgaste que implica la política. Dicen. Entonces, el político suele ser quien le apasiona la política, le gusta la política o le gusta lo que fluye en la política, que es poder y dinero, y puede eso desalentar a otros liderazgos que pueden ser más benéficos para la ciudadanía. No quiero decir que todos los políticos, los de general, sean malos. Hay gente que ejerce muy bien su función como político, pero debe ser más plural o más abierto a perfiles que ahorita están en otro lado, ¿no? ¿Cómo se perfila la elección en Chihuahua, que actualmente es gobernado por el PAN, pero que allí en este momento va Morena adelante? Mira, nosotros en Chihuahua tenemos, eh, y como mencionas, a pesar de que gobierna el PAN, en la última encuesta tenemos que Morena tiene una preferencia del 42%, 42,7%, y el PAN 28%. Internamente, en Chihuahua, ahorita tenemos una preferencia por Cruz Pérez Cuellar con 32,3% y Andrea Chávez un 22,9%. Entonces, aquí tiene mucho que ver la decisión de paridad de género, porque bueno, Andrea también ha mantenido un liderazgo. Ahorita ha comenzado a destacar Cruz Pérez Cuellar, tiene varios meses que la superó.
pero sabemos que se pretende que sean alrededor de 10 mujeres al menos y 7 hombres, superando un poquito la cuota de 50-50, que sería 9 y 8. Ha habido el discurso de decir, porque así está establecido en la ley, que debe ser, es el piso, el 50 más uno, pero pueden ser más mujeres. Entonces, eh, pero en cuanto a preferencia, ahora, nuestras encuestas es preferencia, es un careo. La encuesta de Morena pregunta por algunas cualidades de los personajes, y en base a eso otorga una cantidad de puntos y hace un sistema propio para determinar quién es el candidato más eh, eh, viable o atractivo para, para, para postularlo, y obviamente también el tema de la paridad que tienen que cumplirla, ¿no? En el caso, bueno, que hablas de la paridad, un ejemplo, ¿no? Si en Chihuahua va arriba Morena, sin decir si es hombre o mujer, pero ya al elegirlo, si llega a ser mujer y al momento de votar resulta pues negativo para el partido, sí tendrá que ver eso, que sea hombre o mujer. Sí, ahora la paridad la tienen que cumplir en las postulaciones. Y Ujú. lo que le marcan es el llamado bloque de competitividad, que no solo las postulen en los que ven perdidos, sino que presentan una lista de los que tienen mayor rentabilidad electoral o posibilidad de triunfo, para que ahí se esté cumpliendo ese 50% de paridad, o al menos el 50%, para asegurar que no sea solo por cumplir la cuota y llenen, por Claro. decir, que digan, voy a poner mujer en Querétaro y en Aguascalientes, pues lo voy a perder. No, en los que vas a ganar, tienes que tener cubierto eso. Y bueno, la realidad es que creo está funcionando porque en las propias candidaturas, o sea, desde aspirantes y resultados de preferencia, ya se ve una mayor presencia de mujeres que de hombres. O sea, digo, si uno revisa quiénes encabezan en cada estado, eh, sí en una mayoría hay mujeres. Ah, Entonces, bien, ok. ya no se da que tengan que empujar o sacrificar a algún hombre. Digo, podrá verlo pero no es una cosa que sea en general, sino si hay, yo creo que es un círculo, ¿no? A la hora de promoverse estas iniciativas y cumplirlas los partidos, se ha logrado que más mujeres participen, digo, por sí mismas o impulsadas por hombres, porque en algunos casos resulta que hay algún liderazgo que las trata de empujar, pero también sí está lográndose el objetivo de abrir estos espacios. Pues Ah, ok, muchísimas muy gracias, bien. Mari. Muchísimas gracias, Jerry. Punto de quiebre, buenas tardes y esperamos que no sea la última, mi estimado Jerry. Ya hagan alguna encuesta en Puebla, ¿no? Y va a ser que sí, lo tenemos pendiente y con mucho gusto sí lo vamos a trabajar. Muchas gracias, buenas Gracias. tardes. Buenas Gracias. tardes.